Démosle nomás. Si ustedes recuerdan la clase anterior, estamos hablando de la crónica hispanoamericana. Esta crónica fue escrita en el periodo de la colonia, como ustedes deben saber, ¿no es cierto? En el periodo de la colonia. Recordamos a nivel de crónica algunos escritos partiendo por Colón, la carta de descubrimiento, los trabajos de un cronista fraile franciscano, Bernardino de Sahagún. También recordábamos que en este capítulo deberíamos incorporar a Hernán Cortés y a Bernal del Castillo, ¿no es cierto? Y planteamos que para categorizar y para unirlos a todos ellos, podemos hablar de un discurso de la fama y de un discurso del hambre, de la carencia. Me explico, el discurso de la fama, y me parece que eso lo hemos prisado, es el de Cortés, porque Cortés insiste en las hazañas que él hizo. Y también hemos definido esto como un discurso elitista, elitista, ¿no es cierto? Es el discurso de la fama o de la gloria. Y también hacíamos una remisión a las cartas de Valdivia. ¿Saben quién es Valdivia, no es cierto? Que en cierto modo también se vanagloria de haber conquistado el país, pero ese lo vamos a dejar para más adelante, ¿no es cierto? Porque ahora no. Entonces, y el otro es el discurso del hambre, el discurso de la penuria, que estaría representado por el Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Ilustrábamos esto con las penurias que tuvo este soldado, ¿no es cierto?, cuando naufragó frente a las costas de la actual Florida y tuvo que andar en 10 años por todo el territorio que actualmente se llama Estados Unidos hasta llegar a la frontera en la que se encontraban los españoles, o sea, lo que es California actualmente, ¿no es cierto? Eso ya estaba, por supuesto, eso sí, era posesión española. Y fue posesión española, ustedes deben saber, hasta el siglo XIX, ¿no? O sea, hasta hace muy poco. Y entonces, pero ese es el discurso del hambre, ¿no? Es el discurso del tipo que ahora depende de los vilipendiados por los conquistadores nativos. ¿Está claro? También definíamos dentro de estas categorías más grandes el discurso ahora, por darle esa designación, el discurso de la refutación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se entiende? Se entiende del siguiente modo, otra vez Cortés, que aparte del discurso de la fama, de la gloria, es un discurso en que, ya lo dijimos ya, sus hazañas en primer lugar. Pero hay un soldado que se llama Bernal Díaz del Castillo, en que dice que también hay que hacer partícipe de esta gloria a los soldados, es decir, al pueblo. Entonces, y con eso estamos diciendo que hay otra concepción de la historia, o de la crónica, eso no me importa a mí, que dice que hay que incluir siempre a los conglomerados, porque nadie, ningún líder nace de la nada. Él nace porque te siente apoyado por un pueblo, por una masa, en términos de Ortega y Gasset, o como quieran llamarlo, colectividad, en fin. Entonces, eso es lo que reivindica Bernal Díaz del Castillo, que como cosa curiosa decíamos que es el primero que nombra a la Malinche. El primero que nombra a la Malinche, que fue la intérprete, ¿no es cierto?, maya, náhuatl, español. ¿Mm? Y que eso significó que Cortés también triunfara más rápidamente sobre los habitantes del territorio. Eh, Eso hemos dicho. Ahora, en el siglo XVI, ¿no es cierto?, en Chile hay crónicas, partiendo por la de Valdivia fundacional, ¿no es cierto?, estas cartas, así como la de Colón en el Caribe, fundacional también, ¿no es cierto?,
entiendo yo que habrás leído esa carta, que es muy buena por lo demás, porque por primera vez se describen a los habitantes de nuestro territorio, en este caso los del Caribe, en este caso a los taínos, ¿no es cierto? Bueno, acá por primera vez entonces que también se hace referencia a los nativos de Chile, ¿no es cierto? Que no le ponen ni nombre siquiera Valdivia. Hay una carta bien interesante que está editada en 1545 en La Serena. ¿Mm? ¿Por qué es interesante? Porque Valdivia describe a Chile y, y habla de las bondades del clima. Dice que lo que yo recuerdo, ¿no es cierto? Ustedes lo van a recordar más, que el invierno es benigno y que qué sé yo, el verano, ¿no es cierto? También no es tan duro, ¿no es cierto? Bueno, en fin, son las bondades del clima, ¿no? Esas líneas que ustedes tienen que leerla en sus fuentes, es la que se encuentra en una tremenda piedra que está frente al Cerro Huelén en Santiago. El Cerro Huelén, ¿no? ¿Por qué dije Huelén? Así se llamaba antes, po. Porque se llamaba así. Ese es el nombre indígena del cerro que fue bautizado por los españoles, el Cerro de Cerro Santa Lucía. Pero se llamaba Huelén. Cerro Santa Lucía. A propósito, ya que estoy diciendo esto, tengo que decir que los españoles cristianizaron también los nombres, Mm. ¿no? Recuerden ustedes en el Caribe, ¿no es cierto? Salvador, Santo Domingo, ¿no es cierto? Esas islas tenían otros nombres, ¿no es cierto? Eh, eh, Santiago de Nueva Extremadura. Y Santiago de Nueva Extremadura, tengo entendido que era un asentamiento indígena. Cuando llegó Valdivia, dijo, esto es el mejor lugar para entalarse. Pero eso ya estaba ya, la idea, ¿no es cierto?, de conglomerado urbano estaba ya. Creo que cuando han habido trabajos de construcción o de excavaciones en el metro, se han descubierto antiguas ruinas que ya estaban ya, que permanecían hace siglos, ¿no? Bueno, ese es otro tema, ¿no? Entonces, en Valdivia es el primer cronista, ¿no es cierto? Llamémoslo cronista, porque aunque él nunca pensó ser cronista, ¿no? Bueno, ninguno de estos fue... estas clasificaciones son nuestras, ¿no es cierto? O de los historiadores, no sé. Pero hay dos cronistas no en la colonia, dije colonia, debe haber dicho todavía conquista. Estamos en la conquista, después colonia, ¿no es cierto? Después chileno republicano, pero estamos en la conquista. Pedro Mariño de Lovera, uno, Pedro Mariño de Lovera, y el otro es eh, Góngora. Góngora Marmolejo, muchas gracias. Góngora Marmolejo, que han escrito, no son historias. Bueno, ahí el concepto científico no lo sé aplicar en forma exacta, pero digamos crónica, ¿no es cierto? O sea, un género intermedio o un género histórico no desarrollado, ¿no? Para que nos pongamos de acuerdo, ¿no es cierto? Un género histórico no desarrollado. Entonces, en Góngora Marmolejo, por ejemplo, habla de como se decía en aquella época, el reino de Chile. ¿Mm? Historia del reino de Chile. Pero fíjense, si yo le he hablado a ustedes de la refutación, acá hay una refutación interesante. No es una obra de arte, no. Eh, Refuta nada menos que Alonso Ercilla Zúñiga en la visión que tienen de Caupolicán. ¿Mm? Pero no es un maltrato que hace de Caupolicán, sino que dice que el, el poeta Ercilla, ¿no? Magnifica demasiado al Caupolicán, al Keupolicán. Entonces, y porque
y que la araucana, fíjense lo que dice, bueno, vamos sobre la araucana en otras clases después, ¿no? Más adelante, todavía no nos adelantemos. Pero fíjense qué interesante lo que dice, que Alonso de Ercilla y Zúñiga, ¿no es cierto?, fue un caballero que en este reino estuvo poco tiempo. Mm. ¿Qué quiere decir? Por favor, yo quiero que ustedes piensen en eso y si es posible que me traigan alguna conjetura la próxima vez que nos veamos. Acerca de este caballero que en este reino estuvo poco tiempo. No lo digo yo, lo dice este cronista. ¿Mm? Ya. Lord, por favor, vamos a conjeturar en función de esto si a ustedes les interesa. Si no les interesa, no. Nadie puede hacer las cosas sin interés, ¿no? Entonces, pero si no, vamos a aplicar el Magister Dixis y les digo yo, ¿no es cierto? Pero primero vamos a pensar todo en conjunto con este caballero que en este reino estuvo poco tiempo. ¿Les parece? El otro cronista interesante es Mariño de Lovera, Pedro Mariño de Lovera. ¿Mm? Ese, fíjense que hay un caso interesante. Pedro Mariño de Lovera es un hombre que quiere evangelizar, pero en demasía y en forma bastante exagerada. La Virgen María se le aparece en todas las partes, en todo, ¿no? Sí, y el apóstol Santiago. Por ejemplo, el apóstol Santiago, el que causa la derrota de los mapuches, ¿no? Porque en una batalla, no sé dónde, se le apareció el apóstol Santiago con la espada en la mano. ¿Se fijan ustedes? Es otra visión. ¿La sabían ustedes eso? ¿Por qué fueron derrotados los mapuches? Por el apóstol Santiago. Ya. Entonces lo dejamos hasta aquí. También me gustaría que integraran en esto que les estoy diciendo. Ya. Quiero... ¿Estamos bien? Sí, ¿Puedo avanzar un poco más? sí. Ya. Eh, en esta posición, a ver cómo es, enfoque escrito, ¿no es cierto? Eh, diríamos, en una puerta más grande, diríamos que esta es una devoción a la Virgen María, ¿no? Que sincera por lo demás, ¿no? Eh, pertenecería a la literatura mariana, que es abundante. Y le voy a dar un solo ejemplo para que entiendan más esta literatura mariana. Los devotos de la Virgen María deben estar muy contentos y pueden leer perfectamente estas obras si les interesa. ¿Saben ustedes quién es Gonzalo de Berceo? Me imagino que sus profesores de literatura española se lo habrán dicho. Es nada menos que uno de los primeros escritores de España, quizás el primero, conjuntamente con el anónimo autor del poema El mío Cid. Gonzalo de Berceo, que escribía en romance, escribía, y él lo dice, ¿no? Y que quería un trago de vino por su producción. Decía que se merecía un buen trago de vino, un buen trago de vino, ¿no es cierto? Ya, ese hombre, la obra más notable se llama Los Milagros de Nuestra Señora. Evidentemente que pertenece a la literatura mariana. Podría avanzar un poquito más y a la literatura que se satisface con que al autor le den un vaso de vino, lo cual es una gran recompensa, les voy a decir, Sí, ¿no? pa. Que satisface, ¿no es cierto?, no solo el espíritu, sino que el cuerpo. Me está dando sed. Un vaso de buen vino, dice don Gonzalo, pero dejemos España, ¿no? Dejemos España y volvamos entonces. Entonces, este texto que le estoy hablando, el de Mariño de Lovera, pertenece a ese tipo de literatura. Por eso es que, y pensaba, y le decía al comienzo, que aparece la Virgen María y aparece el famoso apóstol Santiago, que se llamaba Tiago, ¿no? Porque el San se lo pusieron por santo.
Se llamaba como un Se bailarín llamaba Tiago, de, pero de Mecano. aparece como un solo nombre, porque San y Tiago son dos palabras, Mm, ¿verdad? ¿verdad? ¿No es cierto? Ven ustedes, ¿no es cierto? Entonces hay que iluminar el camino explicando el origen de algunas palabras, porque con eso se ilumina, ¿no es cierto? Mm, Y este Santiago es no un protagonista son los soldados, pero aparece entonces por primera vez en esta crónica de Mariño de Lovera, que es una... Ahora, eh, eh, es que tengo que decir varias cosas más. No sé si me están entendiendo, ¿no? ¿Me sigue la corriente, no? sí. Ya, gracias. Miren, la literatura de la conquista es una literatura hecha por conquistadores, ¿no es Mm, cierto? Es una literatura, salvo Ercilla, una literatura menor, bastante subalterna. No están acá los textos así grandiosos como ese tremendo libro que escribió don Bernal Díaz. Eh, si estuviéramos en la oficina se lo mostraría. Es una literatura menor, pero que está al servicio de los historiadores. ¿Mm? Incluso de los profesores de literatura como yo, que ve allí la primera literatura chilena en cierne. Literatura chilena, digo, ustedes me pueden hacer alguna observación, me pueden decir, pero profesor, ¿son todos españoles? mm, Por supuesto que son españoles. Pero convengamos lo siguiente, que si un texto está destinado a demostrar lo que ocurre en Chile y de pasadita algunas leves notas acerca de lo que es Chile en aquella época, aunque fuera una colonia, creo que ya es mérito suficiente para que pertenecer a la literatura chilena. mm. Si alguien me hace esa observación, yo le respondo de esa manera. Por lo tanto, el pórtico de la literatura chilena, y nosotros estamos hablando ahora de literatura chilena, son las cartas de Pedro de Valdivia. Y después, las crónicas de estos cronistas. Ahora, estos cronistas no son escritores, no son cronistas, son soldados que escriben su memoria, no son prolijos, no tienen un estilo literario, cometen errores, lapsus, pero bueno, todo eso se lo perdonamos. Todo eso se lo perdonamos. No nos podemos poner exquisitos con la literatura esta del siglo XVI, que eran tipos que andaban con la espada en la mano, combatiendo, descubriendo. Y más encima, escribían, o bien la escribieron después, porque algunos de ellos la escribieron después, ¿no es cierto? Pero interesa sí decir que son testimonios importantes. Mariño de Lovera y el otro hablan de Ercilla, por ejemplo, y hablan de lo que acontecía en el reino, porque alguna vez fuimos reino, ¿no? De nuestro país, no de este país, ¿eh? Por favor, de nuestro país. He escuchado por ahí algunos políticos y algunos tipos que hablan de este país, lo que ocurre en este país, como si fuera otro. Mm. Eh, Parece que no saben decir nuestro, o es una manera de evitar confrontaciones, o una manera, no confrontación, una manera de evitar compromisos, porque como es este país, no es mi país, entonces se dan cuenta ustedes, hay un compromiso menor. Bueno, esa es una crítica social, ¿no? Si ustedes la toman en cuenta, bien, pero yo soy profesor de ustedes y tengo que decir lo que pienso de lo que ocurre a mi alrededor. Porque uno tiene que estar al tanto de lo que ocurre en mi país, no voy a decir en este país, pero Mm. ahí ya sería ya legítimo, ¿no? Es cuestión de estilo también. Bueno, entonces a Valdivia le he agregado dos cronistas más. Es interesante, son tipos que son soldados, no son escritores de profesión,
por lo tanto carecen de la maravilla de tener un estilo, incluso son farragosos, ¿no es cierto? Son de cantidad así abundante, ¿no es cierto? Un fárrago es eso, ¿no es cierto? Algo así como, como es demasiado, como la palabra pesado, ¿no es cierto? Bueno, eso. Eh, y ya que estamos avanzando en esto, también habría que decir que hay otros más, ¿no? Pero dejémonos hasta aquí nomás, por favor, ¿no? Si ustedes tienen alguna consulta, háganmela inmediatamente o guarden la consulta para la próxima vez que nos veamos, ¿ah? Porque de repente ustedes ponen un letrerito afuera y yo no sé quiénes son. ¿Saben ustedes lo que ocurre? Es que debemos trabajar con caras O fotos, ¿no? o fotos, ¿no es cierto? No sé, tómenlo como quieran, pero a mí me interesan también la fisonomía. Ya, gracias.